qué razón unos salen a la sangre periférica y otros se quedan ahí guardaditos en la médula. Dichas fallas se deben a mecanismos de control negativos del crecimiento clonal mutante, debido a un cambio en los genes reguladores que conducen a una sobreproducción sin sentido de células incapaces de madurar y funcionar normalmente. O sea, estas células inmaduras, pues sí tenemos muchas, pero no nos sirven absolutamente para nada, porque son afuncionales y por esa razón somos presa fácil de los procesos infecciosos. Es decir, los pacientes leucémicos o los pacientes con cáncer son proclives a procesos infecciosos. Y eso es lo que tenemos que cuidar también como médicos. ¿Okay? Entonces, no logran madurar y por supuesto, si no maduran, no funcionan normalmente. Su ciclo celular es prolongado y la mayoría de dichas células incompetentes sobreviven más que las normales, ya que expresan en su membrana una proteína BCL2 que la protege de la apoptosis y por la misma razón no cumplen su misión ordinaria. Entonces, fíjense, tienen un ciclo celular prolongado, sobreviven más que las células normales y por lo tanto, si sobreviven más que las células normales, se acumulan. ¿En dónde? En los ganglios linfáticos, en el caso de los linfoblastos, o se siguen quedando en la médula ósea, como el caso de los mieloblastos. Entonces, incluso estas mismas células, están protegidas de la apoptosis, porque las células neoplásicas expresan, ya sea en su membrana o en su citoplasma, una proteína que se llama BCL2, que las protege de la apoptosis. No se mueren. Y si no se mueren, se acumulan. ¿Dónde se van a acumular? En el hígado, en el vaso, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, en el timo, en el riñón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Desde el punto de vista funcional, una leucemia aguda son las formas rápidamente progresivas, lo que les decía al principio, progresan muy rápido, ¿sí? Que se caracterizan por la sustitución de la médula ósea normal, es decir, las células leucémicas deprimen la médula ósea y por eso puede haber pancitopenia, puede haber anemia, o puede haber leucopenia, o puede haber visitopenia, o puede haber trombocitopenia, ¿sí? Entonces son progresivas que se caracterizan entonces por la sustitución de la médula ósea normal. Acuérdense que todas las células quieren llegar a la médula ósea, sobre todo las neoplásicas, por la razón de que es muy rica, hay mucho nutriente, hay mucho oxígeno, ¿sí? Entonces todos quieren llegar a poblar la médula ósea y por esa razón sustituyen a las células normales. Entonces hay sustitución de la médula ósea normal por células blásticas, linfoblastos o mieloblastos, de un clon originado en la transformación maligna de una célula madre hematopoyética. Desde la perspectiva de la incidencia, la leucemia linfoblástica aguda es la enfermedad hematológica más importante. Por otra parte, es la neoplasia más común en niños menores de 15 años. ¿Sí? Fíjense estadísticamente por qué es tan importante entender la estadística. ¿Qué enfermedades se presentan a determinada edad? ¿Qué enfermedades se presentan en los adultos? ¿Qué enfermedades se presentan en los niños? ¿Qué tipo de leucemia es más frecuente en los niños? ¿Qué tipo de leucemia es más frecuente en los adultos? ¿Sí? Es una de las principales causas de muerte. Si no se hace el diagnóstico oportuno y no se trata de manera adecuada, estos pacientes se mueren. ¿Sí? Afecta predominantemente al sexo masculino, es decir, se afectan 2 hombres por una mujer. La variedad linfoblástica es más frecuente en niños menores de 3 a 5 años. Fíjense, estadísticamente. Si les llega un niño pequeñito con una hiperleucocitosis, piensen que es una leucemia linfoblástica. La variedad mieloblástica, estamos hablando desde el punto de vista estadístico, lo común, ¿sí? Porque pueden haber excepciones,
Puede ser que un niño presente una leucemia mieloblástica, cuya edad fluctúe entre 3 a 5 años, o puede ser que un niño, un adulto padezca de una leucemia linfoblástica. O sea, eso no cambia el panorama, únicamente que se ha visto que estadísticamente la leucemia linfoblástica es más frecuente en niños menores de 3 a 5 años. Y la variedad mieloblástica predomina en los adultos jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 20 a 50 años, promedio 26 años. La tasa de mortalidad mundial es de 3 a 7 personas por cada 10,000 habitantes, incluyendo las formas agudas y crónicas. En la actualidad, aquí es 100,000. 3 a 7 por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Incluyendo las formas agudas y crónicas. En la actualidad, muy importante que consideren esto, la leucemia linfoblástica aguda con diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, ¿sí? Casi todos los niños curan en un 80-90%. Vean ustedes la importancia de hacer un diagnóstico oportuno y canalizar a ese pacientito a los hematólogos, pediatras, por ejemplo, si son niños, para que lo traten, ¿sí? Hoy día, hay leucemias que prácticamente curan en el 100% si se trasplanta la médula ósea a esos pacientes, o sangre de cordón umbilical, ¿sí? Y de esta misma leucemia linfoblástica aguda, cuando se diagnostica oportunamente y se trata correctamente, 1/3 de los adultos puede curar. O sea que los niños tienen más posibilidades de curación que una persona adulta. En la leucemia mieloide aguda o mieloblástica aguda, las cifras de curación para niños y adultos oscilan entre 25 y 15% respectivamente. O sea, vean ustedes cuál de las dos leucemias tienen más posibilidades de curar. La linfoblástica, ¿sí? La mieloblástica es un poco más resistente. Entonces, apenas un 25% de niños pueden curarse contra un 15% de adultos, mientras que acá llega hasta el 90% de curación. Entonces, sí tiene sus diferencias. Desde el punto de vista teológico, ¿sí? Su etiología se desconoce. Y al igual que cualquier tipo de cáncer, es multifactorial. Sin embargo, existen algunos factores que están involucrados. Por ejemplo, factores hereditarios, ¿sí? En el caso de los gemelos homocigotos, de los gemelos que se parecen, que son del mismo parecido y del mismo sexo. Esos son los gemelos homocigotos. En individuos que cursen con síndrome de Down y en las anemias de Fanconi. Estas tres condiciones, ¿sí? Son susceptibles de padecer de leucemia linfoblástica porque el DNA de esas células es un DNA que se fragmenta muy fácilmente. Es un DNA muy frágil. Por esa razón, estos individuos de este grupo son más susceptibles de padecer leucemia. Otro agente etiológico que está involucrado con la génesis de las leucemias son las radiaciones. Radiaciones que se pueden presentar en accidentes nucleares, por ejemplo, ¿sí? Como lo que pasó en Chernóbil o como lo que pasó en Fukushima en Japón, que las, ¿cómo se llama? Nucleares, pues se salieron de control y explotaron. Entonces emitieron mucha radiación a un radio de 10 a 15 kilómetros. Esas gentes de allí obviamente recibieron una cantidad bastante considerable de radiación y entonces ellos son proclives a padecer leucemia. O aquellos individuos que están recibiendo radioterapias terapéuticas, por ejemplo, una paciente con cáncer cervicuterino que tienen que hacerle una radiación, pues esa persona, aparte de su cáncer cervicuterino, puede cursar con una segunda neoplasia, que es una leucemia, ¿sí? Porque esa radiación que está recibiendo se está acumulando
y está afectando al DNA de sus células. Existen también ciertos medicamentos, esto está demostrado científicamente, está demostrado plenamente que hay ciertos medicamentos que pueden generar leucemia. Dentro de ellos destaca el cloranfenicol, que es un antibiótico de amplio espectro muy usado para tratar la salmonelosis. Hoy día, afortunadamente, está quedando en desuso ya su prescripción porque existen fármacos mucho mejores, ¿sí? Con menos efectos secundarios. También el clorfenicol está asociado, está relacionado con las hipoplasias o aplasias de médula ósea, en donde la médula ósea se sustituye por tejido graso. Uno de los agentes etiológicos es el clorfenicol, otro de los agentes etiológicos es el parvovirus B19. O sea, las infecciones virales son muy cancerígenas. O también otra condición que puede condicionar leucemia linfoblástica, sobre todo, son los agentes químicos, como el benceno. El benceno es una sustancia muy socorrida por los laboratorios que tienen que hacer reacciones químicas, ¿sí? Entonces, esa es una sustancia sumamente cancerígena. Las personas deben de cubrirse perfectamente bien los ojos, las manos con guantes y cuando pipetean, pues tener la precaución de que no vayan a tragarse el benceno porque es cancerígeno, es potencialmente cancerígeno. O bien ciertos fármacos, es decir, hay personas que tienen otro tipo de cáncer y están recibiendo ciclofosfamida, porque la ciclofosfamida no es específica de los trastornos leucémicos. Se puede aplicar en una serie de tumores, de cánceres malignos, ¿sí? Entonces se le llama segundas neoplasias. Los virus también están involucrados en la génesis de las leucemias linfoblásticas. Por ejemplo, el virus del VIH tipo 1 se ha comprobado que produce leucemia de células T. Y hay otros factores que están entre comillas con interrogación, como los demográficos, los climáticos y los socioeconómicos, que está muy discutido si realmente participan en la génesis de las leucemias linfoblásticas. Las leucemias también se pueden clasificar en tres grandes grupos. Una clasificación morfológica, una clasificación inmunológica y una clasificación citogenética. Esto es lo correcto que se le debe hacer a un paciente. La leucemia lo debemos de clasificar desde estas tres perspectivas, ¿sí? Porque así es como le podemos brindar un mejor tratamiento. Entonces, estamos obligados a clasificarle su leucemia a los pacientes desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista citogenético. Ahorita vamos a describir cada uno de ellos, ¿sí? ¿En qué consiste? En cuanto a la clasificación morfológica, fíjense, en el año de 1976, un grupo internacional de investigadores franco-americano-británicos, es decir, franceses, norteamericanos de Estados Unidos, de Norteamérica y británicos, propuso una clasificación, que todavía esta clasificación está en boga desde 1976, aunque hoy en día hay una clasificación de la OMS, pero todavía seguimos usando esta clasificación. Y así tenemos que la leucemia linfoblástica aguda 1 es una leucemia linfoblástica típica, así se le llama. La leucemia linfoblástica 2 o L2 es una leucemia linfoblástica atípica. Y ahorita vamos a ver a qué se debe eso de atípico y típico. Y la leucemia linfoblástica aguda L3 es parecida al linfoma de Burkitt, es decir, esa leucemia es prima hermana de los linfomas de Burkitt. De hecho, se tratan igual. Son las mismas células que producen el problema. Dice, por su forma y origen inmune, ¿sí? Las leucemias se clasifican en subtipos. Y así tenemos el subtipo 1, leucemia linfoblástica aguda común, porque tiene antígenos común positivo, CD10 es CD10 positivo y tiene un antígeno común de la leucemia linfoblástica aguda positivo.
La tipo 2, leucemia de células T, tiene el antígeno del timo positivo. La tipo 3 es una leucemia linfoblástica aguda B, porque tiene un antígeno B y tiene inmunoglobulinas de superficie. Es la de tipo Burkitt, que son células vacuoladas, como las vamos a ver más adelante. La tipo 4 es una leucemia linfoblástica aguda nula, porque no tiene antígenos característicos. La clasificación morfológica, por su parte, ¿sí? Proceso se realiza con marcadores inmunológicos que identifican a las células a través de sus características antigénicas, ¿sí? Y gracias a esa clasificación podemos nosotros reconocer extirpes o tipos celulares no identificables ni morfológicamente ni citogenéticamente, ¿sí? Eh, la clasificación inmunológica también sirve para establecer subgrupos inmunológicos celulares normales y su contraparte leucémica, ¿sí? También es útil para definir poblaciones celulares con propiedades biológicas específicas. Los antígenos son identificados con marcadores convencionales, técnicas de Rosetta y heteroantisueros contra inmunoglobulinas de superficie e inmunoglobulinas citoplásmicas. Actualmente se cuenta con anticuerpos monoclonales que identifican antígenos citoplásmicos que pueden ser específicos o no. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cada célula de nuestro cuerpo, en el caso de las células de la sangre, leucocitos, eritrocitos y plaquetas, expresan en su membrana ciertos antígenos, ¿sí? Todos son diferentes. Incluso dentro de la misma progenie, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar a los linfoblastos, a los prolinfocitos y a los linfocitos, ellos tienen proteínas diferentes. Si nosotros queremos estudiar a los mieloblastos, por ejemplo, al mieloblasto, al promielocito, al metamielocito, al callado, etcétera, en su membrana tienen células diferentes, digo, antígenos diferentes. El linfocito T con el linfocito B tiene antígenos diferentes, por eso se hace la diferenciación. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, a estas células hay que ponerles un anticuerpo, ¿sí? Un antígeno con un anticuerpo producen una reacción que se llama reacción antígeno-anticuerpo. Esa reacción antígeno-anticuerpo lo que va a dar como resultado es un color de la proteína, ¿sí? Y las proteínas de los linfocitos T o los linfocitos B son diferentes, aunque son hermanos, son linfocitos los dos, pero son diferentes. ¿Para qué nos sirve esto? Pues no es lo mismo identificar un linfocito T de un linfocito B. Cuando en un paciente identificamos un linfocito T por inmunología, estamos hablando de un mal pronóstico. Y si a ese individuo le encontramos que tiene hiperleucocitosis de 100,000 por microlitro, y además tiene infiltrado el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, y además está bajo de peso, ha tenido síndrome febril, ¿cómo creen que sea el pronóstico de ese paciente? Obviamente malo, ¿sí? Entonces, fíjense, nada más con hacer esa clasificación inmunológica, yo estoy estableciendo pronóstico. ¿A quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal? Entonces, las células T son muy agresivas, son citotóxicas, matan muy rápido. En cambio, los linfocitos B son más tranquilos, ahí va, incluso dentro de de las personas que sanan de las curaciones, pues obviamente el que tiene mayor posibilidades de curación son las leucemias de tipo B, por esta condición. ¿Cómo distinguimos nosotros una célula inmadura de una madura? ¿Sí? Pues por todas estas características que vamos a revisar. Por el tamaño de la célula, por la cromatina nuclear, por la forma nuclear, por la presencia de nucleolos, por su cantidad de citoplasma, por la cantidad de basofilia citoplásmica, por la presencia de vacuolas. Así es como se distingue una célula
una célula madura de una inmadura. Obviamente la célula madura ya no tiene nucleolos, ¿sí? La cantidad de citoplasma es abundante. La basofilia citoplásmica es poca, porque ya no sigue sintetizando proteínas, porque ya hay pocos ribosomas. Entonces, todo esto nos sirve, la clasificación morfológica, para saber si es L1, L2 o L3. Y también establecer pronóstico. Y también saber la L1 dónde es más frecuente, la L2 dónde es más frecuente y la L3 dónde es más frecuente, si en niños, en jóvenes o en adultos. Ok. Entonces nos sirve para esa clasificación que en 1976 estableció el FAP, los investigadores francoamericanos británicos. Ok. Entonces vamos a ver desde el punto de vista morfológico el tamaño celular. El tamaño de la célula en la L1 es pequeño, en la L2 es grande y en la L3 es grande. ¿Sí? Fíjense, L1 es pequeño, L2 grande y L3 grande. Y además es vacuolado aquí. Esa es una diferencia. En cuanto a la cromatina nuclear, en la L1, la leucemia linfoblástica 1 es fina o en grumos. En la L2 es fina, pero no tiene grumos. Y en la L3 también es fina y no tiene grumos. La forma nuclear. La forma nuclear, la forma del núcleo en la L1 es un núcleo regular. Puede tener o no hendiduras o plicaturas. En la L2, el núcleo es irregular. Vean, aquí es regular y aquí es irregular. Puede tener hendiduras o plicaturas. Y en la L3, el núcleo es regular, oval o redondo. Vean ustedes, son características diferentes. Los tres tienen características diferentes. Entonces, todo esto nos va sirviendo para ir clasificando si es L1, si es L2 o es L3. En cuanto al nucleolo, en la L1 es indistinguible, casi no se ve. En la L2, uno contiene uno o más nucleolos por célula, dice. Es grande y prominente. En la L3, el nucleolo es uno o más por célula. Es grande y prominente también, y prominente moderado, ¿sí? Entonces, todas estas características, muchachos, son de una célula inmadura, ¿sí? Una célula inmadura. Una célula madura tendrá todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que estamos viendo acá. En cuanto a la basofilia citoplásmica, es decir, el sitio físico donde están los ribosomas que se llama citoplasma, en la L1 es leve, en la L2 es leve y en la L3 es prominente el citoplasma, ¿sí? Es decir, es muy abundante. En cuanto a las vacuolas citoplásmicas, en la L1 están ausentes, en la L2 están ausentes y en la L3 están presentes. Es el que se parece al linfoma de Burkitt, la L3, ¿sí? Para eso sirve la clasificación morfológica, es ver las células, ver su tamaño, su cromatina, su forma nuclear, la presencia de nucleolos, la cantidad de citoplasma, la cantidad de basofilia citoplasma y la presencia de vacuolas. Eso nos sirve para identificar si es una célula madura o inmadura. Y aquí está, miren. La LLA1 decíamos que son linfoblastos pequeños, ¿sí? Son linfoblastos pequeños. Bien, linfoblastos pequeños. Su cromatina es fina o en grumos. Cromatina fina, apenas se logra ver o en grumos. La forma nuclear es regular, el núcleo es regular, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí es irregular, es más ovalado el núcleo de esas. Esta leucemia, la LLA1, es la más frecuente en niños en el 85% de los casos. ¿Ok? Sí. La LLA2, ¿cómo es el tamaño celular? Grande. Aquí está, miren.
Las células son grandes. La cromatina, ¿cómo está constituida? Es fina. Cromatina fina. No tiene grumos, está finita, aterciopelada. Incluso se le ven algunos nucleolos ahí, ¿sí? En la L2, ¿verdad? Dice, uno o más nucleolos grandes, prominentes. Está, miren, aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro, aquí hay otro, aquí hay dos, ¿sí? Hay que tener mucho ojo para verlos y saberlos distinguir, obviamente. La L3, la L3, el tamaño de la célula es grande. Aquí está, miren, esta es la L3, es grande la célula, ¿sí? La cromatina es fina, cromatina fina, ¿sí? Cromatina fina, no tiene grumos la cromatina de la célula. La forma del núcleo es regular, oval o redondo. Regular, oval, es oval, ¿ya lo vieron? Aquí está un ovalito, miren. O a veces redondo. El núcleo, los nucleolos, pues son, perdón, no, el nucleolo, ¿sí? El nucleolo es una célula grande, prominente, dice, ¿sí? Tiene uno o más células, uno o más por célula grande y es prominente. Citoplasma es moderadamente abundante. El citoplasma es moderadamente abundante. Este azulito que se ve acá es el citoplasma de la célula. Todo esto que está acá, esto que ven acá, lo azulito donde están las vacuolas es el citoplasma. La basofilia es prominente, es decir, la basofilia se refiere al color que adoptan las células, el color azul, esa es la basofilia, ¿verdad? Es una basofilia abundante porque ahí están los ribosomas que están sintetizando mucha proteína. Todas estas células inmaduras producen muchas proteínas, por eso cuando hacemos el estudio de estos pacientes le tenemos que determinar la cantidad de proteínas que están produciendo deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina leucocitaria, mieloperoxidasa en el caso de las leucemias mieloides, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí está también una diapositiva que muestra una leucemia linfoblástica. Miren, aquí sí se ven los nucleolos prominentes, ¿ya lo ven? ¿Sí? Vean, ahí están los nucleolos, son nucleolos muy grandes. El citoplasma se ve muy bien, este es el citoplasma, ¿sí? Es azul, es abundante el citoplasma. Aquí hay un nucleolo, este es el núcleo. Aquí tiene 3 nucleolos esta célula, aquí tiene un nucleolo la célula. Bueno, lo curioso de esto es que sean observadores, ¿sí? Sean observadores. A ver si tengo por aquí, aquí, ahí está. Miren, ¿qué ven ustedes ahí en las dos diapositivas? Este es un linfoblasto y este es un mieloblasto. Son células diferentes. Este da origen a los linfocitos T o B y este da origen a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, etcétera, etcétera. De aquí deriva, ¿sí? Son diferentes. ¿Por qué se las puse? ¿Ya vieron el campo del microscopio? Fíjense, sean observadores. ¿Cuántas células observan acá y cuántas células observan aquí? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? Les pregunto. No dos. No, ¿verdad? Ok. Entonces fíjense en lo que pasa en una leucemia, en un frotis de sangre periférica o un frotis de médula ósea. Cuando hay una leucemia, el 100% del campo microscópico está ocupado por los linfoblastos malignos, ¿sí? Andan en montón. Yo les digo que estas células son pandilleras, montoneras. Vean,
A eso se refiere una leucemia, ¿sí? Esto sería normal, ¿sí me doy a entender? Sí, Doc, sí, sí. Esto es normal, ¿se dan cuenta? Esto es anormal. Los 4 campos son campos diferentes, están repletas de células malignas, andan juntas todas, andan montoneras, ¿sí? Son células que viven más que las normales, son células que filtran el hígado, el vaso, la médula ósea, el timo, etcétera, etcétera. Y no se mueren, porque tienen una proteína que la protege de la apoptosis que se llama BCL2, ¿sí? Así es como se hace el diagnóstico en un frotis de sangre periférica o un frotis de médula ósea. Ahora vamos a revisar la clasificación de las leucemias mieloblásticas agudas, las que se generan en la médula ósea. Son células mieloblásticas agudas, ¿sí? Y aquí tenemos una clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y las clasifica en leucemia mieloide aguda indiferenciada como M0, leucemia mieloide aguda mínima con mínima maduración en M1, leucemia mieloide aguda con maduración M2, leucemia aguda mielomonocítica M4, leucemia aguda monocítica M5A y M5B, leucemia aguda eritroide M6, leucemia aguda megacariocítica M7, leucemia aguda con basofilia M2 con basofilia, panmielosis aguda con mielofibrosis y leucemias agudas bifenotípicas. Bueno, de todas estas, hay una que hay que atender con mucha rapidez cuando se detecta una leucemia de estas, ¿sí? Que es la M3, que aquí no la veo, que es la leucemia promielocítica, esta, ¿sí? Esta, miren, la leucemia promielocítica, la M3, es una leucemia, ¿sí? Es una leucemia que tiene como complicación la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Esos promielocitos quedaron detenidos, les faltó vitamina D, les faltó vitamina A para que lograran su madurez. Por eso dentro del tratamiento de esas leucemias está el ácido holotransretinoico, que es vitamina D, que sirve para que maduren esas células precisamente. Entonces, cuando nosotros detectamos esta célula en la médula ósea o en la sangre periférica, más en la médula ósea porque hay que ir a la médula ósea a buscarlas, ¿sí? Es un dato de mal pronóstico. Es una situación en la cual el paciente se puede morir de un momento a otro por una trombosis. Entonces sí, es muy importante saber diferenciar morfológicamente las células, ¿sí? Porque la promielocítica, la M3, es muy peligrosa. Uno se puede morir de un proceso infeccioso, de un sangrado, ¿sí? Porque los cánceres, esas son sus grandes complicaciones, los sangrados y los procesos infecciosos. Es decir, el paciente con su leucemia no se muere de su leucemia, se muere de sus complicaciones, ya sea sangrados o procesos infecciosos. No olvidar que el aparato inmunológico está alterado, está afectado. En cuanto a las leucemias agudas, también otro aspecto que hay que destacar es lo siguiente. No solamente se afectan, ¿sí? No solamente se afectan los precursores mieloides, es decir, los monoblastos, monocitos, promonocitos, metamielocitos, etcétera. No, no solamente se afecta eso, también se afectan los eritrocitos, fíjense. Y hay una leucemia de eritrocitos que se llama M6 o eritroleucemia. Y hay otra leucemia que afecta a las plaquetas, que se llama M7, que afecta a todas las plaquetitas, ¿sí? A sus precursores de las plaquetas, megacariocitos, megacarioblastos, proplaquetas, plaquetas, etcétera. Entonces, las 3 líneas celulares
están afectadas. ¿Por qué razón? Porque todas estas células derivan de una célula madre, derivan de un clon oncogénico, derivan de un clon carcinogénico. Tiene cáncer ese clon, esa célula está enferma. Y como es una célula madre, es la que va a dar origen a las 3 líneas celulares, a la serie mieloide, a la serie linfoide y a la serie macariocítica. Es decir, se afectan los eritrocitos, se afectan los leucocitos y se afectan las plaquetas. Por esa razón es que en algunos pacientes podemos encontrar pancitopenia, ¿sí? Porque también los eritrocitos están leucémicos. Pareciera que nos estuviésemos contradiciendo, ¿sí? Porque pensamos que el término leucemia solamente se aplica a los leucocitos, y no es cierto. El término leucemia también implica eritrocitos y también implica plaquetas por las razones que ya les comenté. Es lo mismo que acabamos de revisar. Esta es una leucemia de mieloblastos, de los futuros neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Son diferentes su morfología, ¿sí? Un linfocito de un linfoblasto de un monoblasto o de un mieloblasto, perdón, son diferentes, ¿sí? Aunque la característica general es de que andan las células juntas. Y también describimos lo mismo, describimos el núcleo, el citoplasma, la cromatina, la presencia de nucleolos, etcétera, etcétera. E igual que la anterior, andan en bola, andan en pandilla, andan en grupos. Y por eso es que esos grupos pueden infiltrar el hígado, la médula ósea, el vaso, el timo, etcétera, etcétera. Aunque estas leucemias prácticamente no infiltran tejidos más que la médula ósea. ¿Por qué? Porque tienen moléculas de adhesión muy fuertes que no le permiten salir a la sangre periférica. Por eso hay que ir a buscarlas a la médula ósea. En cambio, las leucemias linfoblásticas tienen pocas moléculas de adhesión, pocas uniones covalentes. Son uniones laxas, son uniones muy débiles y fácilmente se desprenden y salen a la sangre periférica. Entonces, un buen médico, un buen hematólogo que tiene experiencia, pues no hay necesidad a veces de hacer aspirado de médula ósea para determinar una leucemia linfoblástica, porque las puede encontrar en la sangre periférica. Con una simple extracción de sangre, hace su frotis y encontró las células. Entonces, por esa razón, estas generalmente no infiltran, aunque por ahí leí un artículo que encontraron que el 34% de estas células pueden infiltrar incluso el sistema nervioso central. Yo todavía tengo mis dudas, pero eso fue lo que encontré, porque sabemos, ¿verdad? Por eso es tan importante estudiar la biología molecular de las células, ¿sí? Porque sabemos que estas células tienen muchas moléculas de adhesión. Por eso no dan generalmente infiltración a hígado, vaso, médula ósea, etcétera, ¿sí? Perdón, a hígado, ganglios, timo, sino son las linfoblásticas las que atraviesan la barrera hematoencefálica. Y por ahí encontré un artículo del año pasado que dice que han encontrado que el 34% de estas células mieloblásticas pueden infiltrar el sistema nervioso central. Yo la verdad me quedé sorprendido, me quedé con mis dudas todavía. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde están las moléculas de adhesión que tienen los mieloblastos para que no salgan a la sangre periférica o no salgan a otro sitio? Yo les estoy hablando desde el punto de vista molecular, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de hacer diagnóstico clínico. Si yo encuentro ganglios crecidos en un joven de 15 años, campesino, ganglios crecidos, con fiebre, con baja de peso, hiperleucocitosis de linfoblastos, vaso crecido, hígado crecido, pues yo digo que esa es una leucemia linfoblástica hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque los linfoblastos sí infiltran tejidos y los mieloblastos yo sostengo que no infiltran
ciertos tejidos periféricos. Infiltran la médula ósea. ¿Por qué? Porque tienen moléculas de adhesión que están pegadas ahí al estroma de la médula ósea y obviamente no les permite salir a la sangre periférica. Tengo todavía mis dudas de ese artículo. Es un artículo escrito por norteamericanos. Ok. En cuanto a la clasificación citogenética, con ello nosotros nos permite detectar alteraciones cromosómicas en las leucemias agudas mieloblásticas. Las alteraciones cromosómicas en este tipo de leucemias ocurren en el 50% de los casos. La más común es la translocación, ¿sí? ¿Qué es una translocación? Es una mutación no genética consistente en la adición de un segmento de un cromosoma cualquiera, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 9, el 22, etcétera, a otro cromosoma no homólogo, ¿sí? Del mismo núcleo, dice, y que provoca anomalías celulares. Por ejemplo, una de las translocaciones más frecuentes, más comunes que vamos a ver cuando veamos la leucemia granulocítica crónica es la translocación 922. Eso quiere decir que un pedazo del cromosoma 9 se pega al cromosoma 22 y un pedazo del 22 se pega al cromosoma 9. Entonces, ¿qué van a generar? Pues un gen híbrido, que van a generar posteriormente una proteína híbrida que no va a tener capacidad funcional, ¿sí? Por esa translocación cromosómica. Y también cuando hablamos de cáncer, debemos de hablar de un dato muy importante que es la mutación, ¿sí? Porque el cáncer, cualquier tipo de cáncer, no es más que una serie de mutaciones en el transcurso del tiempo que ha sufrido una célula, por virus, por hongos, por bacterias, por fármacos, por radiaciones, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, es un cambio en la secuencia del ADN. Esa es una mutación. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular. La copia del ADN es el RNA, ¿sí? La exposición permanente a radiaciones ionizantes o a sustancias químicas denominadas mutágenos o a infecciones por virus da como resultado mutaciones. Una sola mutación nos va a producir cáncer. Todos los días nuestras células están mutando. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos mecanismos, tenemos mecánicos reparadores, ¿sí? En el DNA. Entonces nuestro DNA se vuelve a recomponer otra vez y no pasa nada. Pero todos los días estamos produciendo células cancerígenas. Así como también todos los días tenemos microhemorragias en el cerebro. Pero como tenemos buenos macrófagos que fagocitan esos microsangrados, pues no pasa nada, ¿sí? Así es el organismo. Todos los días entonces producimos células anormales, células patológicas, células neoplásicas. Pero como tenemos un buen mecanismo de defensa, tenemos buenos linfocitos T, tenemos buenos macrófagos, inmediatamente fagocitan esas anomalías y el organismo sigue funcionando. El problema es cuando tenemos un defecto inmunológico en el que nuestro organismo, nuestro aparato inmunológico no funciona correctamente para destruir a esas células anormales, irregulares. Entonces se van acumulando y también eso va generando un cáncer. Desde el punto de vista de la anatomía patológica en la leucemia, sobre todo linfoblástica, ¿qué es lo que pasa? La célula cancerígena, la célula normal, afecta obviamente a la médula ósea, la sustituye, ¿sí? Entonces, decimos que la invade y la reemplaza. Ya no se va a producir tejido hematopoyético. Ya no va a haber leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Entonces, van a haber, pero en poca cantidad. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esta invasión y este reemplazamiento de la médula ósea? A pancitopenia. A una disminución en las 3 líneas celulares. Hay anemia, hay leucopenia y hay trombocitopenia. El paciente está anémico, el paciente se infecta fácilmente y el paciente sangra porque hay trombocitopenia, ¿sí?
En hematología no utilizamos el término invasión, utilizamos el término infiltración leucémica, ¿sí? La infiltración entonces se puede dar en órganos y tejidos. Y así tenemos que si se infiltra el hígado, nos da hepatomegalia. Si se infiltra el vaso, nos da esplenomegalia. Si se infiltran los ganglios linfáticos, nos da adenopatías. Y si se infiltra la médula ósea, pues nos puede dar incluso dolor óseo, y además del dolor óseo puede haber fracturas de los huesos, porque es tanta la producción de células leucémicas que no logran caber en ese espacio y el hueso se puede romper. Cuadro clínico. El cuadro clínico en cuanto a los signos y síntomas están relacionados con una hematopoiesis anormal. Hematopoiesis anormal. El cuadro clínico más frecuente es el linfoide para las leucemias linfoblásticas, seguido del cuadro clínico mieloide para el caso de las leucemias mieloblásticas. Pueden existir en ambas síndrome anémico, síndrome hemorrágico, síndrome filtrativo, síndrome febril, aunque aquí quiero hacer una aclaración. Síndrome anémico en ambas, síndrome hemorrágico en ambas, síndrome filtrativo preferentemente en las leucemias linfoblásticas, ¿sí? Síndrome febril en ambas. Signos y síntomas. Los signos y síntomas del cuadro clínico de las leucemias, de ambas leucemias, se caracteriza porque haya astenia, hay adenopatías en las leucemias linfoblásticas, al igual que esplenomegalia, dolor óseo puede haber en las dos, pérdida de peso en las dos, hepatomegalia en las linfoblásticas, anorexia y fiebre en ambas, dolor osteoarticular en ambas, diátesis hemorrágicas en ambas, puede haber hemorragia de encías, puede haber hemorragia de las fosas nasales, puede haber hemorragias secas como petequias, equimosis y púrpuras, ¿sí? Que son las hemorragias cutáneas en el 50%. Hay palidez, hay hemorragia de mucosas, epistaxis, gingivorragia, otorragia, rectorragia, hemoptisis, etcétera, y síndrome de vena cava superior en el caso de las leucemias tímicas, las leucemias del timo. Ok. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de una leucemia tanto linfoblástica como mieloblástica? Bueno, interrogando, haciendo un buen interrogatorio. Verificar la edad del paciente, el sexo del paciente, la ocupación del paciente, la actividad del paciente, si es mecánico, si es carpintero, que están expuestos a sustancias mielotóxicas, si es un laboratorista químico, si es un radiólogo, un técnico radiólogo, si es un campesino que está expuesto a sustancias mielotóxicas, a insecticidas, si es un ganadero también que se expone a ciertos insecticidas porque para bañar el ganado se echan insecticidas. Todo eso hay que revisarlo. Y eso lo vamos a saber en el interrogatorio. Otro dato importante es qué síntomas generales presenta el paciente. Astenia, dinamia, hiporexia, etcétera, etcétera, ¿sí? También debemos de hacer semiología al tipo y evolución de la fiebre. ¿Qué tipo de fiebre es? ¿Es una fiebre recurrente? ¿Es una fiebre coartana como la del paludismo? ¿Es una fiebre de Epstein como la de los linfomas? ¿Sí? Verificar en la exploración física si hay sangrados, si hay oquímosis, si hay petequias, qué tipo de sangrado activo tiene, gingivorragia, otorragia, etcétera, o si tiene sangrados secos, petequias, equimosis, púrpuras, etcétera, ¿sí? Eh, y verificar también a la exploración física los datos de anemia. ¿Cómo lo vamos a constatar? Pues viéndole el color de la piel, si no tiene palidez, por ejemplo, ¿sí? Auscultándole el corazón, si ese corazón no está taquicárdico, si está polimnéico, si tiene soplos fisiológicos, si tiene palpitaciones, ¿sí? Todos estos datos
son mecanismos compensadores. La taquicardia, la polipnea, los soplos, las palpitaciones, son mecanismos de compensación que ponen en juego nuestro organismo para tratar de inhibir un efecto por baja de volumen eritrocitario, como sería el síndrome anémico. También verificar a la exploración física crecimientos ganglionares. ¿Qué ganglios están crecidos? Los cervicales, los submentonianos, los axilares, los popliteos, etcétera, ¿sí? Si hay crecimientos viscerales, por ejemplo, si hay hepatosplenomegalia, si hay masas subcutáneas, ¿sí? Si hay dolor musculoesquelético o si hay sintomatología neurológica, porque hay leucemias como las leucemias linfoblásticas que infiltran al sistema nervioso central y pueden generar datos de meningismo, por ejemplo, que se va a caracterizar por vómitos en proyectil, que se va a caracterizar porque hay rigidez de nuca, etcétera, etcétera, por visión borrosa, edema de papila, ¿sí? Entonces, todos esos datos los tenemos que ir recabando para ir haciendo nuestras hipótesis mentales, nuestras conjeturas, ¿sí? Bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Mañana vamos a seguir con las leucemias todavía. Nos vemos mañana. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario? Gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bonita tarde. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente.